Muy bien. Eh, paciente crónico el paciente crónico complejo, espero que se esté compartiendo la señal y que la podéis ver todos. El paciente crónico complejo se incorpora como una necesidad de focalizar la atención en un grupo de pacientes que presentan una alta complejidad. Cuando se empieza a trabajar o señalar como estrategia, lo hace ya hace bastantes años el Sistema Nacional de Salud, a partir del planteamiento de la estrategia de abordaje de la cronicidad. A algunos os sonará que ya en los años 2010-2011 este tema empezó a aparecer en el entorno del debate sanitario y apareció claramente como una necesidad de enfrentarlo con una estrategia. Definimos en concreto a un paciente crónico complejo como aquel que presenta una mayor complejidad debido a alteraciones en sus procesos de enfermedad, con cambios, reagudizaciones y necesidad de una atención más continua y sobre todo con una atención desde diferentes niveles. Eso requería compartir, comunicar y dar continuidad y seguimiento a este tipo de pacientes para seleccionar las intervenciones que había que realizar. Al final hay una atención que se presta en el ámbito del hospital y otra atención que necesariamente que es la del seguimiento y continuidad y de alerta, que la va a hacer y se va a encargar la atención primaria de asumirla. Y esto se organiza, se intenta organizar en la estrategia con un plan que coordina, primero selecciona a los pacientes candidatos a ser incluidos en esta estrategia y coordina las comunicaciones entre los profesionales de uno y otro nivel. Bueno, cuesta montar la diapositiva porque a veces la comunicación con nuestros recursos a veces es muy limitada. Los objetivos de esta estrategia tienen fundamentalmente, como os digo, la continuidad asistencial y de que no haya no haya pérdida de la información o no haya pérdida de la orientación o se puedan compartir los objetivos entre los diferentes niveles asistenciales que participan actúan sobre el paciente crónico complejo. Eso requiere establecer pautas consensuadas y para eso la comunicación es fundamental. Y quien le da continuidad a ese paciente es el profesional de primaria. Por tanto, las estrategias de crónico complejo se asientan mucho en el reparto de las responsabilidades sobre el paciente en los niveles asistenciales que correspondan. Continuidad y consenso y reparto de las actuaciones sobre el paciente crónico complejo. Lo que se persigue fundamentalmente es mantener o mejorar, si es posible, la autonomía de este paciente, garantizar seguridad en la atención que se presta, a ser posible disminuir el número de ingresos a causa de sus situaciones de cambio clínico y, evidentemente, actuar sobre las pautas y tratamientos, evitando las polimedicaciones, las interacciones, etc. Por supuesto, también hay objetivos de gestión de demanda y asistencia, como es disminuir el número de urgencias atendidas en estos pacientes. La forma de establecer una estrategia es plasmarla en el contrato programa y al final formalizarla en unos indicadores. Y para ello, en el plan personal que vosotros manejáis sobre el paciente crónico complejo en el registro clínico en OMIAP, tiene dos actuaciones. Dar de alta a los pacientes, dar de alta quiero decir identificarlo como paciente que es candidato de entrar en el crónico complejo según las poblaciones dianas que nos suministran desde el departamento, que son candidatos porque tienen un GMA mayor de 97, de 99 o bien de 97, siempre a criterio o bien desde el nivel hospitalario o bien directamente desde atención primaria. Por tanto, hay dos indicadores.
Esos indicadores, por un lado, es aquellos pacientes que están incluidos en el programa del paciente crónico complejo y los pacientes a los cuales tienen un plan de intervención elaborado, información cumplimentada en los apartados problema, plan operativo y recomendaciones. Ya sabéis que es ese cuadro de diálogo con 3 ventanas en blanco en el cual hay que proceder a escribir un texto. Bueno, cuando se hizo la evaluación de estos dos indicadores, ahora cuando ya han venido datos formales, aunque ya hubo datos a finales del 2022 de lo que se había realizado durante el año 2022, pero a principios de 2023 se pudo matizar mucho mejor. Este es el espacio en el cual, digamos, se produce la comunicación y la continuidad asistencial, puesto que la información que aquí se recoja del problema el problema que condiciona el seguimiento, el plan que se propone y las recomendaciones que se hacen, esto también va a aparecer posteriormente como información para el nivel asistencial que en su momento tendría que atender en el hospital la enfermera gestora de casos o el servicio de medicina que asumiría un ingreso de este paciente. Y, lógicamente, buscaría esta información en este espacio. Y esto es en el contrato programa, en el acuerdo de gestión clínica que la mayor parte de vosotros tenéis. Esto es lo que aparece en vuestros resultados. Y estos son los indicadores que se señalan. He marcado que la incorporación de pacientes de la población diana susceptible de ser señalada como paciente crónico complejo es un indicador que se calcula entre el 30 y el 40% de la población diana. Pero en cambio, el objetivo en aquellos pacientes que, incluidos en el programa del paciente crónico complejo, tengan un plan de intervención, el objetivo que señalaba el acuerdo de gestión era que alcance entre el 50 y el 80%. Bueno, pues realizamos una evaluación previa con datos del año 2022 y posteriormente de 2023. Esta es la foto de todos vosotros, de todos los equipos del sector, tal cual se pudo ver con datos primero de enero del 22 y de marzo de 2022. Y lo llamativo era que así como la cobertura estaba prácticamente toda en rojo, como veis aquí, prácticamente las coberturas, las inclusiones de pacientes en el programa crónico complejo, ninguna llegaba al objetivo señalado, que era del 30%. Es esta de aquí. Aquí están los números, no incluidos, sí incluidos sobre el total de las poblaciones dianas. Todo el sector tiene 5.808 y de los 5.808 solamente estaban incluidos como crónico complejo 622. Claro, la segunda columna era qué pacientes tenían correcto el plan de intervención. Y aquí sí, aquí nos aparecen buenos números, un 58%, un 55%, en algunos centros que curiosamente su cobertura era muy baja. Por ejemplo, algún centro con unas coberturas menores del 7 o del 9 o del 5, con coberturas de plan de intervención del 91%. No parecía, algo pasaba aquí, había que mirarlo con un poquito más de detalle. Estos mismos datos son los datos de 2023. ¿Vale? Ha pasado ya un año de intervención y la pauta se mantiene exactamente igual. En verde, aquellos que han conseguido superar la cifra de inclusión en el programa, que ha aumentado bastante, lo cual es muy notable, pero curiosamente en el plan de intervención seguimos teniendo, esta es la cobertura y este es el plan de intervención. Con unas coberturas todavía bastante bajas, el 1485, el plan de intervención tenía valores mucho más altos. ¿Qué es lo que estaba pasando? Parecía una contradicción con una baja inclusión tener una alta realización del plan de intervención. Y cuando nos pusimos a ver qué es lo que figuraba en el cuadro de diálogo del plan de intervención, nos dimos cuenta, esta es una extracción que veis aquí, textual del plan de intervención, este es el problema, este es el plan operativo y estas son las recomendaciones, pues que están en blanco. Estos son registros de diferentes CIAs. O sea, este es el registro que ha señalado un profesional. En este caso hay blanco, blanco, blanco.
En este caso hay DM, diabetes mellitus, blanco, tensión arterial 110/60. Vaya, de repente vemos que aquí otro ha puesto paciente diabético con picoteos frecuentes entre comidas como problema, como plan operativo, control de glucemias en el domicilio y como recomendaciones no tomar dulces y no picotear. Parece que esto sí que nos informa de cuál es la situación de este paciente, pero no sé si aparecer un diagnóstico de HTA 113/62 nos orienta de la situación de este paciente, esta información. No sé tampoco si esta información pudiera servirle al gestor de casos en el hospital en caso de un ingreso, pero tiene poca información aquí. Pero lo más curioso es que esta información la hemos obtenido de todos los registros que, según este modelo que tenemos aquí, es correcto. Es decir, que todos los espacios en blanco, todos estos puntitos que aparecen aquí, punto, 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 está siendo considerado por el programa que analiza los datos como pacientes con un plan de intervención correctamente realizado. Pero la lectura de los contenidos de este plan de intervención no parece que sea verdaderamente el plan de intervención. Estos cuadros que os he cogido aquí están cogidos al azar para que vierais la gran variabilidad de registros clínicos que se están realizando. Algunos se aproximan, tiene aquí este registro de un profesional marca que tiene como problema úlceras por presión, recomienda un plan operativo de hacer curas cada 48 horas y como recomendación el uso de almohadas y colchón antiescaras. Hay otro que tan solo ha indicado que tiene diabetes e hipertensión, ningún otro valor. Alguno aquí no ha recogido nada. Esto requería volver a repasar cuál es la importancia del plan de intervención. El plan de intervención es el que garantiza verdaderamente los objetivos de la estrategia del crónico complejo en las partes más operativas. Si hemos consensuado tener una buena comunicación con el nivel del hospital y si necesitamos tener información de cuál es la evolución de ese paciente, necesitamos que en el plan personal, su plan de intervención tenga información que nos permite el seguimiento de este paciente. Y además nos da no solamente la continuidad, sino que nos permite garantizar que los objetivos que hemos consensuado están cubriéndose y que en caso de que nos llegue información del hospital la podamos tener, pero que el hospital pueda tener también la información de cómo hemos estado siguiendo a este paciente. A partir de aquí, lo que vamos a hacer ahora es recomendar cómo podemos cumplimentar el plan de intervención. Maite Claret es una enfermera especialista y con experiencia en el crónico complejo. Creo que ella va a dar una visión de que de forma muy sencilla, extremadamente sencilla y sin ninguna complejidad, este plan de intervención puede cumplir los objetivos para los que está planteado, a pesar de la deficitaria forma en la cual ha sido transcrito en nuestra herramienta de registro clínico que es OMIAPE. Así que yo a partir de ahora le doy paso a Maite para que ella os explique cómo poder hacer un buen registro clínico en el paciente crónico complejo. Gracias, Carlos. Hola, buenos días. Como bien me ha presentado Carlos, soy Maite y yo os voy a explicar cómo es el registro. Bueno, para comenzar, planteo en esta primera pantalla cómo reconocemos al paciente crónico complejo en OMI. Tenemos varios indicadores. Como sabéis, primero tenemos que crear el episodio en OMI y entonces el paciente aparecerá identificado en el tapiz principal de OMI con el símbolo de un semáforo. El semáforo puede estar en rojo cuando ya lo hemos incluido o en rojo con un simbolito, un triangulito en amarillo cuando hay alguna actualización que hacer, ¿vale? Si el semáforo, recordad, está en ámbar o verde o gris, es paciente que no ha sido incluido. Cuando el paciente ha sido incluido como paciente crónico complejo, el semáforo siempre está en rojo, con o sin triangulito amarillo, pero siempre en rojo. Un poco para que lo reconozcáis, porque ahora lo que tenemos que trabajar es sobre pacientes ya incluidos. Como bien os ha dicho Carlos, los indicadores de pacientes que tenemos incluidos no están mal. Ahora hay que ver cómo hemos trabajado esos pacientes.
Entonces, si pinchamos luego en el cabezón verde, entramos, como veis, en la pantalla que tenemos en la parte inferior derecha, donde aparece el programa del paciente crónico complejo. Y lo que vamos a trabajar ahora es el plan de intervención, que es este de aquí. Si pinchamos en plan de intervención, aparece esta pantalla. Lo primero que quiero aclarar es que esta pantalla tiene un volcado en historia clínica electrónica. Se visualiza en el hospital en historia clínica electrónica. Ya os explicaré ahora cómo. De manera que esta pantalla es la que nos sirve tanto a los médicos como a las enfermeras para comunicarnos con el otro nivel asistencial, con el hospital, bien sea con la enfermera gestora de casos o con la unidad del crónico complejo. Esta es la utilidad que le tenemos que dar a la pantalla. Mirad, aquí os pongo un ejemplo de cómo utilizar este instrumento, esta herramienta. Tenemos un paciente crónico complejo, esto está extraído de un paciente real, incluido dentro de los GMAs mayores del 99%, que entre otras patologías tiene insuficiencia cardíaca, tiene diabetes mellitus y además es un paciente con riesgo de caídas. Entonces, en una valoración, ya una vez incluido el paciente, en una valoración posterior, se detectan estos nuevos problemas. Hipoglucemias nocturnas. ¿Qué hay que hacer en ese caso? ¿Cuál es el plan operativo? Como sanitarios, como enfermeros médicos, ajustar la insulinoterapia. Pero además se le dan una serie de recomendaciones al paciente, que sería hacer controles de glucemia justo antes de acostarse y en función de los valores tomar hidratos de carbono si lo necesita. Lo mismo ocurre con la insuficiencia cardíaca. Nuestros pacientes, como todos sabemos, las insuficiencias cardíacas suelen tener descompensaciones, reagudizaciones. Entonces, el plan operativo sería educar al paciente, hacer educación para la salud sobre cuáles son los signos de descompensación y las recomendaciones que se le darían serían que hiciera un control diario de su peso, perímetro abdominal, disnea, bueno, lo que todos sabemos, y en qué circunstancias tendrían que avisar al equipo de atención primaria. Y algo parecido con el riesgo de caídas. Esto ahora veréis cómo se vuelca en la historia clínica electrónica y cómo lo pueden ver desde el hospital. De manera que ese paciente, que probablemente ya es conocido en la unidad del crónico complejo, cuando vaya a la unidad, vean la última intervención que se ha realizado desde atención primaria, verán cuáles son, digamos, los últimos eventos que ha tenido ese paciente o las últimas intervenciones que ha requerido una asistencia sanitaria. Para rizar el rizo, podemos incluso también asociar a cada problema con su plan y su recomendación la intervención farmacológica. Lo he puesto a propósito porque todos erramos al escribirlo y aquí, por ejemplo, lo escribimos en desorden. Pusimos la furosemida que tenía que ver con la descompensación primero, que le aumentamos la dosis de un comprimido al día a 2 comprimidos y la insulina rápida, que era el primer episodio, le redujimos las dosis de la cena 4 unidades más pauta correctora. Como veis, esto se va a volcar en la historia clínica electrónica del paciente y en el hospital van a tener claro que sobre su tratamiento crónico y habitual, recientemente ha habido estas 2 modificaciones. Más ejemplos. Aquí os he puesto en las 2 siguientes diapositivas más ejemplos de lo que podrían ser registros útiles, insisto, para garantizar esa continuidad y esa comunicación entre niveles. Pues es un paciente que tiene riesgo de úlceras, nuestro objetivo será mantener la integridad cutánea y cuáles son las recomendaciones que se hace a la familia para conseguir ese objetivo. Si hay problemas de disfagia, lo mismo. Riesgo de caídas, lo mismo. Si hay un deterioro de la movilidad. ¿Lo veis, no? Y aquí tenéis más ejemplos. Esto todo sería la cumplimentación en OMI. Serían las anotaciones clásicas que hacemos en historia cuando intervenimos sobre el paciente, pero de alguna manera estructuradas de esta manera. ¿Cómo lo verían en el hospital? Bueno, pues mirad. En primer lugar, ¿cómo reconocemos ese paciente crónico complejo desde historia clínica electrónica? El mismo semáforo con otro formato aparece en historia clínica electrónica. Es lo que veis aquí rodeado con un círculo. Si pinchamos en la pestaña de sumario clínico, en el modo clásico, aparece esta pantalla, donde como veréis tenemos el episodio abierto de paciente crónico complejo y a mano derecha aparece ese cubo de Rubik, que es el que identifica dentro de la pantalla de sumario clínico a los pacientes crónicos complejos. Si pinchamos donde indica ver, nos lleva a esta pantalla, que es cómo se visualiza desde el hospital la historia clínica electrónica de ese paciente crónico complejo. Y lo que nosotros hemos rellenado en OMI
es lo que ven ellos dentro de la pantalla. Si pinchan en plan de intervención, verán problemas, plan operativo y recomendaciones. ¿Sí? Este es otro paciente, no son las mismas que os he enseñado antes, pero para que lo veáis. Es más, si desplegamos en esta pestañita, en esta flechita que hay a mano derecha dentro del plan de intervención, pueden aparecer todos los apuntes que hemos hecho cada vez que hemos hecho una intervención sobre ese paciente. Aquí tenéis, por ejemplo, veis, de este paciente incluido en el 18, desde el 18, desde el equipo de atención primaria, hemos hecho todas estas intervenciones. ¿Por qué os he puesto esta aquí? Porque todos hemos aprendido sobre la marcha, para que veáis. Entonces, esta que es reciente, que es del 2022, está bien cumplimentada con el problema, el plan operativo y las recomendaciones, pero para que veáis, no siempre ha sido así, a veces no lo hemos hecho bien, yo misma no lo he hecho bien y no he hecho un buen registro. Más allá de que el indicador, desde el punto de vista de la gestión, pues no sea correcto, el problema es que esto no le sirve al hospital. ¿De qué le sirve al hospital ver peso conservado en 71,8? Tendríamos que haber añadido algo más, ¿vale? Entonces, ellos, desde nuestra parte, ven esto, pero nosotros, si pinchamos en esta misma pantalla, voy a retroceder un segundo, justo debajo de esto aparece unidad de crónico complejo, seguimiento ambulatorio, esta que veis aquí, unidad de crónico complejo, seguimiento ambulatorio. Y ellos tienen también estas pestañas, el plan de intervención, donde ellos, cada vez que atienden a este paciente, también van a hacer un registro siguiendo los mismos parámetros, ¿vale? Problema detectado, plan operativo y recomendaciones. De esta manera, desde primaria también podemos ver cada vez que ese paciente ha sido atendido en la unidad del crónico complejo, qué intervención han hecho sobre él, qué cambios han producido o han realizado en su tratamiento y qué recomendaciones le han dado. De alguna manera esto soluciona el problema de comunicación en las dos direcciones, entre primaria y atención especializada, concretamente entre la unidad del crónico complejo. Hasta aquí un poco para que veáis cuál debe ser el registro. Yo lo que os quiero transmitir, la idea de hacer esta sesión conjunta entre el técnico de salud, entre Carlos y yo que estoy en lo asistencial, es, por un lado, que vierais cómo se vuelca esto a nivel gestión, cómo son los indicadores, pero por otra parte, el significado que tiene a nivel asistencial. Y que a nivel asistencial, esta es una herramienta que nos sirve para comunicarnos y para que, en definitiva, el seguimiento a estos pacientes y los cuidados a estos pacientes sean más eficaces. Y ahora ya de nuevo doy paso a Carlos para que os explique las conclusiones y abrimos luego un apartado de consultas. Bien, creo que Maite es perfectamente clara explicándolo, fundamentalmente, porque su experiencia del día a día le permite ilustrar adecuadamente cuál es la importancia de este plan de intervención. Insistir únicamente en que es una herramienta fundamental, es decir, podría hacerse de forma desorganizada, podría hacerse según necesidades, podría hacerse por decisión individual, pero en realidad el paciente crónico complejo requiere un plan. Las experiencias que se pueden conocer en otros sitios que se ha atacado la atención al crónico con multimorbilidad, con múltiples ingresos, pautas terapéuticas variadas, es que requiere comunicación y que quienes coordinan ese proceso son profesionales que le dan continuidad y van observando la evolución de ese paciente. Algunos de ellos probablemente con problemas de morbilidad importante o con altas hospitalarias tras procesos complejos que habrán requerido ingresos de larga duración. Y también hay otro problema añadido que reconozco que hace muy difícil el cumplimiento adecuadamente, y es que en nuestro entorno y además en nuestro sector muchos de estos pacientes crónicos complejos con alta morbilidad los encontramos en las residencias. Yo soy absolutamente consciente de esta situación porque con algunos de vosotros la hemos comentado y esto hace que
más aún el papel del profesional de atención primaria, la enfermera, el facultativo, el médico, sea fundamental el que la información clínica en el registro clínico sea de calidad. En ello va la seguridad del proceso que se le da y también va en ello la buena comunicación con nuestro nivel de referencia en el hospital. La enfermera gestora de casos del hospital lo va a agradecer muchísimo. Podrá ahorrarse el tenerse que poner en comunicación vía telefónica si lo hace, pero en realidad es una herramienta imprescindible. La línea de trabajo en lo que queda de año, teniendo en cuenta de que va a haber posteriormente un cierre de los objetivos, a fin de cuentas, esta es la estrategia número 1 del acuerdo de gestión y la información que ha ido llegando sobre pacientes incluidos, que la hemos distribuido en las reuniones con los coordinadores de los equipos, es la más relevante en cuanto a datos que nos han facilitado. En la última Junta Técnico-Asistencial se facilitó a los coordinadores. Por tanto, una tarea que puede mejorar, que debe mejorar este indicador, es que la información que refleje sea verdaderamente información clínica que cumpla los requisitos de la atención al paciente crónico. Por tanto, la recomendación es actualizar los planes de intervención o bien, cuando los pacientes los vayáis a incluir en el crónico complejo, contemplar el plan de intervención como uno de los elementos claves del registro clínico y de la actuación profesional. Nada más que esto. Cierro ya con esto la presentación. Os voy a